A ver, ¿cómo es posible que unos textos escritos hace 2000 milenios nos digan algo hoy en día? Ese es justo el reto, ¿no? Conectar estas escrituras tan antiguas con nuestra vida. Y bueno, ese es el puente que vamos a intentar cruzar hoy usando las cartas de Pedro. Para empezar, hay que imaginarnos la escena. Estas no son cartas escritas en un momento de calma. Para nada. Fueron redactadas bajo la presión enorme del Imperio Romano y se mandaron a comunidades dispersas que vivían en un mundo que, la verdad, era bastante hostil. Ese contexto de prueba, de adversidad, marcó cada palabra que leemos. Y aquí es donde llegamos a la pregunta clave. ¿Qué tienen que ver esas broncas de hace tanto tiempo con los problemas de violencia, de pobreza y hasta con los desafíos espirituales que se viven en El Salvador en pleno siglo XXI? ¿De verdad hay algo que conecte esos dos mundos? Pues vamos a ver qué encontramos. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es tratar de construir un puente entre ese mundo antiguo y nuestra realidad, para darnos cuenta de que tal vez no son tan diferentes como pensamos. Y es que lo más interesante es ver cómo los problemas de antes se reflejan ahora. La persecución y la exclusión social del Imperio Romano de alguna manera resuenan en la violencia y en cómo se esparcen hoy doctrinas equivocadas. El sufrimiento, aunque cambie de cara, sigue siendo una experiencia humana que estas cartas entienden a la perfección. Entonces, ¿cómo le hacemos para cruzar ese puente de 2000 años? Pues no solo se trata de tener devoción, sino también de usar una herramienta académica muy poderosa. Vamos a hablar de la crítica literaria moderna. Ojo, que la palabra crítica a veces como que asusta un poco, ¿verdad? Pero a ver, aclaremos algo. No se trata de criticar para destruir o de dudar, sino de profundizar. Es un método súper riguroso que nos ayuda a, digamos, desempacar el texto. Nos deja ver por qué usaron esa palabra y no otra, cómo armaron sus argumentos y, sobre todo, qué significaba para la gente que lo escuchó por primera vez. Es como pasar de solo ver una película a entender cómo la dirigieron. Y justo por esto es tan valioso este enfoque. Miren, el objetivo del análisis no es para nada desarmar la fe, es todo lo contrario. Cuando uno entiende un texto con más claridad, la enseñanza se vuelve mucho más fuerte, más relevante, sobre todo en lugares donde se necesitan respuestas bien fundamentadas. Vámonos ahora con la primera carta. La primera de Pedro es, en esencia, un mensaje de consuelo, un apapacho pastoral. Es una carta que busca dar ánimo y esperanza justo en medio de la tormenta. Para entender la urgencia de esta carta, hay que ver la línea de tiempo. Se escribe poquito antes o justo durante uno de los peores momentos para la Iglesia primitiva, el famoso Gran Incendio de Roma y la persecución que vino después con el emperador Nerón. O sea, la gente que recibió esta carta no estaba enfrentando un peligro imaginario, era una amenaza real, de vida o muerte. Y aquí es donde el análisis literario nos da una pista fascinante. Uno se pregunta, ¿cómo es que Pedro, un pescador de Galilea, escribe en un griego tan pulido, tan elegante? Bueno, pues la respuesta está en su amanuense, o sea, su secretario, Silvano. Esto nos explica el estilo tan cuidado sin quitarle la autoría a Pedro. Nos muestra una colaboración, algo que era súper común en la antigüedad. Y esto es genial. Es otro descubrimiento de la crítica literaria. Los expertos se han dado cuenta de que pasajes como este, que tienen una estructura como de poema, con ritmo, probablemente eran himnos o confesiones que ya se usaban en los bautismos de la iglesia primitiva. O sea, la carta no solo trae enseñanza, sino que está metiendo ahí la propia adoración de la comunidad. Ahora, agárrense, porque pasamos a la segunda carta y a un debate académico que es fascinante. Si la primera carta es más o menos directa, la segunda de Pedro es un verdadero misterio literario que ha tenido a los estudiosos ocupados por siglos. Las diferencias saltan a la vista. El tono cambia por completo. Pasamos de un estilo pastoral, de consuelo, a un estilo de pleito, de combate, con palabras súper específicas que no vemos en la primera carta. El enfoque ya no es el sufrimiento que viene de afuera, sino la amenaza de los falsos maestros que están adentro. Ok, esta tabla nos pone el debate sobre la mesa, de forma muy clara. Por un lado, están los argumentos que, ponen en duda que Pedro le escribiera directamente. El estilo, el vocabulario, y hasta parece que se habla de las cartas de Pablo como si ya fueran una colección, lo que sugeriría que es de una fecha posterior. Pero, por otro lado, hay explicaciones bastante lógicas. Quizá Pedro usó otro secretario, ¿no? O tal vez simplemente estaba en otra etapa de su ministerio, enfrentando un problema totalmente nuevo y por eso suena tan diferente. Pero más allá de todo el debate de los académicos, lo que dice la carta por dentro es contundente. El autor se presenta sin rodeos como Simón Pedro y recuerda una de las experiencias más personales que tuvo con Jesús. Dice que él mismo fue testigo de la transfiguración. Esa es una declaración de autoridad apostólica muy, muy fuerte.
Bueno, después de todo este análisis, regresemos a nuestra pregunta del inicio. ¿Cómo aterriza todo esto en la vida real, en la labor pastoral en El Salvador? Aquí es donde la teoría choca con la práctica. Estos 4 puntos son como un mapa. El concepto de una esperanza viva de la primera carta es el antídoto perfecto para la desesperanza que causa la violencia. La idea del sacerdocio real le da poder a cada creyente para su misión en su barrio. Y la advertencia de la segunda carta es un llamado urgente a tener discernimiento contra esas enseñanzas que solo buscan sacar dinero. En la práctica, esto quiere decir que la Iglesia está llamada a ser una fuerza para el bien en la sociedad, a dar ejemplo de cómo ser buenos ciudadanos, pero también a tener la valentía de enfrentar las ideas que debilitan la fe, ya sea las que promueven una moral muy relajada o las que siembran dudas sobre las promesas más básicas del Evangelio. Al final del día, el mensaje de las dos cartas, con todo y sus diferencias de estilo, se une en este último llamado de la segunda de Pedro. No es solo un llamado a aguantar o a denunciar, sino a crecer. Crecer en gracia y en conocimiento. Una orden que no pasa de moda y que sigue siendo el corazón de la fe, tanto en el Imperio Romano como en El Salvador de hoy.